La doctora Sandra Díaz es egresada de nuestra Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Es investigadora del CONICET y a nivel mundial reconocida en la Sociedad de Ciencias de Francia, de los Estados Unidos, miembro de estas importantes sociedades y de estos importantes grupos de científicos y científicas. Y recientemente ha recibido un premio de la Sociedad Linneana. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el trabajo que ha sido distinguido entre artistas que tienen que ver con la botánica, entre activistas, entre una cantidad de expertos y expertas realmente importantes? Esta científica cordobesa distinguida. Felicitaciones, Sandra. Hola, gracias. Cuéntenos, ¿qué es la Sociedad Linneana? Bueno, la Sociedad Linneana tiene una serie de características que la distinguen. Por un lado es muy antigua y por el otro lado nuclea no solo científicos, sino que nuclea también científicos de distintas disciplinas, naturales, geográficas, antropológicas y también activistas ambientales y también amantes de la naturaleza y también ilustradores, exploradores. O sea, a lo largo de la historia ha nucleado gente que, siendo científicos de profesión o no, tenían ese amor, ese interés por la naturaleza y sobre todo por salir a observarla en el mundo real. Una cantidad de personas, expertos y expertas, que forman parte de esta asociación de las más antiguas del mundo en este rubro, ¿no? Efectivamente, es una cosa muy, muy vieja, se remonta a épocas donde la ciencia no era una profesión de la que uno podía vivir, ¿sí? Ahora muchas vivimos de la ciencia. Aquí en la Argentina, indudablemente que el CONICET es el eslabón más alto en lo que hace a la investigación científica, con presupuestos que han ido variando durante los años, más altos, más bajos. Pero en el caso suyo, ¿cuál es la especificidad por la cual ha sido distinguida? Bueno, lo que destacan es este trabajo que venimos haciendo con un equipo grande de gente desde hace unos cuantos años, tratando de describir las plantas no por su nombre solamente, por su nombre taxonómico, sino por su profesión, por así decirlo, por el tipo de características físicas que tienen, que hacen que más allá de cómo se llamen o de dónde vengan, digamos, en el árbol familiar, hace que estas plantas reaccionen de un modo particular y hasta cierto punto predecible ante distintos factores ambientales, ante el clima, ante el tipo de suelo, ante el uso de la tierra. Y estas características también hacen que determinadas plantas sean, por ejemplo, más palatables o más deseables para los herbívoros, sean más deseables por los polinizadores, sean más susceptibles a las enfermedades. De alguna manera hablan de sus relaciones con otros seres vivos. Y finalmente, estas plantas, según sus características diferenciales, también significan una serie de beneficios y también perjuicios para distintos actores sociales. Lo que tratamos de rescatar es no decir, bueno, determinadas plantas son buenas o malas para la humanidad en general, eso es muy difícil, sino que hacemos un zoom y decimos, bueno, según el tipo de actor social y según el tipo de quehacer, algunas plantas son mejores o peores, ¿sí? Y algunas son muy buenas en algunos aspectos y muy malas en otros aspectos para el mismo actor social. Entonces, en ese sentido, tratamos de vincularnos con gente de la sociología y de la antropología para ver cómo se entretejen las sociedades con la naturaleza. Qué interesante esto que plantea del concepto de las profesiones de las plantas, ¿no? En esta interacción, en este interactuar con otros seres vivos, entre ellos nosotros, los seres humanos. Claramente. Nosotros somos, aunque por ahí toda nuestra educación y muchas narrativas sociales en torno a nosotros nos hacen pensar que estamos totalmente separados de la naturaleza, no es así. La ciencia claramente demuestra que no es así, estamos totalmente entretejidos
Y por lo tanto, todo el mundo natural, por más que uno piense decir, bueno, yo soy totalmente urbano, vivo en el último piso, jamás salgo al parque, no me interesan las plantas, no me interesan los animales, estamos muy conectados con el mundo vivo. La mayor parte de nuestro intercambio con el mundo de nutrientes y energía se da a través de otros organismos. Nosotros no podemos tomar la energía directamente del sol, sino que necesitamos esta supervivencia física, necesitamos mediarla a través de plantas, animales y microorganismos, sin los cuales básicamente, literalmente no somos nada. Y nuestra vida simbólica también tiene muchísimo que ver con el resto del mundo, nuestras metáforas, nuestros recuerdos de la niñez, las historias propias de cada cultura, si uno se pone a ver, están íntimamente relacionadas con plantas, con animales, con procesos biológicos que tienen que ver con microorganismos que por ahí no los vemos, pero existen, qué sé yo, el vino, la cerveza, un montón de procesos de descomposición de los seres que se mueren y por lo tanto renuevan la fertilidad del suelo. Todo eso no se ve, pero es fundamental para la vida cotidiana de toda la gente, ¿no? Cuando éramos chicos estudiábamos en biología, en el colegio, la fotosíntesis, lo recuerdo como un proceso de relación del medio ambiente con las plantas. ¿Esto sería como una fotosíntesis ampliada? De alguna manera es el resultado de la fotosíntesis, o sea, la fotosíntesis es la base sin la cual la vida en el planeta no puede existir. Porque las plantas son las únicas que pueden tomar directamente la luz del sol, nutrientes minerales y agua, ¿sí? Son las únicas que con eso pueden hacer materia viva. Y sobre esa materia viva que producen las plantas y los microorganismos fotosintéticos que hay en el mar, nos asentamos todos los animales y todos los microorganismos que no pueden fotosintetizar. O sea, es la clave de la vida en el planeta. Ustedes la escuchan apasionada, entusiasta, y bueno, esto debe tener que ver con el galardón que la Sociedad Linneana le ha otorgado. En la práctica, para que el ciudadano y la ciudadana que nos están viendo, Sandra Díaz, ¿qué significa esto? ¿Es un aporte en dinero para seguir investigando? ¿Es un galardón que es simbólico? ¿Es un respaldo científico para usted que está militando en el mundo con su ciencia? Bueno, sin duda es un gran orgullo, un gran honor, un respaldo, una excusa para que podamos contar lo que hacemos. Por ejemplo, yo ahora tengo la excusa para contarles a ustedes lo importante que son las plantas, ¿sí? Pero es absolutamente ningún tipo de rédito económico. O sea que el dinero para poder seguir investigando va a tener que salir de otro lado. El CONICET está teniendo presupuestos de investigación. Y Sandra Díaz, ¿por dónde anda? ¿Está viviendo en Córdoba, en la Argentina? ¿Viaja constantemente? ¿Cómo es esto de seguir investigando por el mundo? Siempre viví, salvo en periodos breves, que hice mi postdoc y sabático, siempre mi lugar de trabajo fue Argentina. Por supuesto, viajo bastante, según las épocas, viajo más o menos. En la pandemia, por 2 años no viajé ni a la esquina de mi casa. Viajo porque es parte de mi trabajo. Mi trabajo no solamente tiene que ver con plantas de Argentina, sino con grandes bases de datos internacionales y con tratar de encontrar patrones generales en plantas de distintos lugares del mundo. Entonces viajo, la verdad que bastante. Me gusta, a veces me cansa, pero cuando voy a ver organismos nuevos me encanta. Pero bueno, mi base y de lo que vivo es de lo que hago en Argentina, en el CONICET y en la Universidad Nacional de Córdoba. Esta es una pregunta para la doctora en biología, pero básicamente para el ser humano. ¿Cómo se siente con esta investigación, Sandra, que va a abrir puertas a encontrarse y a sentarse en una misma mesa, ya no solamente en un laboratorio, con antropólogos y antropólogas, con sociólogos, sociólogas? Bueno, a mí me encanta. Por eso es que hace unos años tomé, junto con gente con la que trabajo muy bien y admiro mucho, la iniciativa de hacer ese esfuerzo, ese desafío de salir de lo estrictamente biológico, donde uno se siente muy segura porque es lo que hizo toda la vida y es lo que estudió en la carrera. Dijimos, bueno, vamos a
los problemas ahí afuera son complejos, no son solo biológicos. Son biológicos, políticos, económicos, culturales. Entonces dije, bueno, lo que tengo que hacer ahora es empezar a tratar de sentarme junta con gente que entiende de estas cosas mucho más que nosotros. Entonces, y dimos ese paso que al principio nos daba un montón de miedo, de sentarnos con esta gente para tratar de entre todos enriquecer ese panorama que tenemos de los problemas de la realidad. A mí me encanta. Tengo que decir que es muchísimo más trabajo que hacer solamente una cuestión disciplinar, ¿sí? Es mucho más desafiante, lleva muchísimo más tiempo y por lo tanto lleva muchísimo más dinero que simplemente remitirme a estudiar mis hojitas, ¿sí? Y también es mucho más difícil y cansador intelectualmente porque los conceptos al principio no se comparten, porque los métodos son distintos, porque las miradas son muy distintas y hasta que finalmente enfocan, lleva un montón de tiempo, ¿no? Y a veces pasan años hasta que nos ponemos de acuerdo. Pero a mí sinceramente me parece que es el camino a seguir. No significa que uno tiene que abandonar la disciplina. Me parece que es muy importante que cada uno de nosotros siga cultivando en profundidad su disciplina y esté totalmente actualizado del último grito de la tecnología y lo que se sabe de su disciplina en particular. Porque nadie puede ser especialista en todo. Pero dentro de, además, paralelamente a lo que es la disciplina específica, que es lo que uno tiene para aportar a la mesa, contemplar y cultivar esa mirada general interdisciplinaria. Es decir, yo soy ecóloga, sé un montón de hojas y sé cómo medirle el pecíolo o no, y sé cuándo cortarla de la planta y de qué lugar cortarla. Pero yo con ese conocimiento específico que tengo me siento a una mesa y aprendo a cómo mostrarle ese conocimiento y enriquecerme con lo que otra gente, otros economistas, sociólogos, zoólogos, tienen para decir y para enriquecerme, ¿sí? Percibo que esto hace que ustedes ya se sientan interpeladas e interpelados, me refiero a los científicos, ¿no? Con este cambio de paradigma en la forma de investigar y que genera estas distinciones, estos premios. ¿Usted siente, Sandra, que los gobiernos deberían sentirse interpelados en cambiar la matriz de inversión en ciencia y tecnología? Sí, creo que se tendrían que sentir interpelados en dos planos. El primero y principal en aumentar el presupuesto de ciencia y tecnología. Realmente recibimos en general de los gobiernos como que nos aplauden. Es raro el gobierno que no aplauda a su sistema científico y diga, qué bien, bravo, es muy importante. Pero son muchos menos aquellos que ponen concretamente los recursos sobre la mesa como para que la comunidad científica pueda seguir trabajando, pueda seguir avanzando y que cada día no sea no solamente un desafío intelectual, sino fundamentalmente un desafío logístico y burocrático y de imaginación conseguir los recursos, ¿sí? Entonces ese es yo creo que eso es la primera interpelación, simplemente aumentar los recursos para que esa comunidad que es tan, yo diría que abnegada, tenga la posibilidad de materializar lo que puede dar. Y lo segundo es también ampliar la mirada, o sea, de alguna manera celebrar y estimular estas miradas plurales y estos proyectos interdisciplinarios. Tengo que decir que hay bastante movimiento por parte de los gobiernos en cuanto a moverse hacia cosas interdisciplinarias. Rápidamente lo han visto y rápidamente lo están adoptando. Las comunidades de expertos por ahí son más conservadoras y cuando les dan un proyecto a evaluar por ahí son medio reacios, ¿sí? Pero los gobiernos en general lo están apoyando. Lo que todavía hace falta ver más es concretamente los recursos económicos, materiales para que se hagan realidad estos proyectos. Doctora Sandra Díaz, gracias por su tiempo y felicitaciones. Muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes. Se llama Sandra Díaz. Es doctora en biología, egresada de nuestra Universidad Nacional de Córdoba, ha desarrollado y viene desarrollando investigaciones que tienden a
superar todas las fronteras de lo inimaginable y de lo imaginable y, por supuesto, determinar que desde Córdoba, desde la República Argentina, una vez más, la ciencia se muestra en el mundo.